Bueno, esta es una pregunta que me hizo un amigo hace unos meses, Edu, que me decía, pero vas a una residencia y ¿cómo te programás para escribir determinada cosa? Porque me dice, yo necesito, no puedo programar la inspiración, me preguntaba. Y entonces yo le decía, no, yo no funciono así. Creo que las respuestas son siempre individuales. Es decir, yo escribo siempre, ¿no? A veces cambia el soporte, quizás escribo en cuadernos o escribo en el borrador del teléfono o son guiones mentales que tengo de lo que quiero hacer. La posibilidad de venir a una residencia es la posibilidad de poner en orden todas esas ideas, esos textos, esos cuadernos, ¿no? En un entorno de silencio, estimulante. Entonces, digamos, es como prepararme con todo ese archivo, ¿no?, que tengo para poner en orden esa escritura. Entonces, digamos que el trabajo de la residencia empieza antes, cuando ya sé que voy a venir a la residencia. Y después es como otra fase que después continúa, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que en general ni se empieza ni se termina en una residencia. O se puede empezar y se puede terminar, pero siempre el proceso tiene que empezar en otra instancia.